que Dios ha tocado mucho mi vida en esta semana. Yo quiero que podamos orar antes de ir a la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por tu presencia. Señor, queremos poner nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia. Jesús, invocamos tu nombre, Jesús. Necesitamos conocerte y nuestra vida alinearla con la vida que tú nos demandas, con lo que tú quieres y esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Yo te pido, Señor, que todo lo que yo hable, que esté en tu palabra, que podamos recibirlo, Señor, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que nos pueda servir en nuestra vida, Señor, para llevarlo por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Yo estaba leyendo un libro en la semana, un libro de John Piper. Y este libro habla mucho acerca del profesionalismo. Dice, no, el libro dice, hermanos, no somos profesionales. Y sale un hombre con una manzana en la nariz. Y lo estaba leyendo, es bien interesante, bien bueno el libro. Pero me llamó la atención un versículo que salió que era precisamente Pedro. Y me detuve a leerlo y me fui más atrás y empecé a ver esta carta, este pasaje, y empecé a meditar. Y Dios empezó a hablar a mi corazón porque esta carta la escribe Pedro a la iglesia de aquel entonces. Y la iglesia, a lo que hace referencia Pedro, es a los que tienen una fe genuina. Nosotros leemos el primer versículo, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la fe, justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, ustedes que han alcanzado una fe igual a la que tenemos nosotros los apóstoles. A eso empieza a hablar el apóstol Pedro
y le empieza a hablar, ustedes que han alcanzado una fe igual a la nuestra, y le empieza a decir de qué se trata esta fe. Y le dice en el verso 4 y 5, dice, ustedes han sido salvados por el divino poder de Dios. Dice, a Dios lo están conociendo y están participando de la naturaleza divina. Si nosotros vemos esos versículos, el 4 y el 5, Pedro le dice a la iglesia, ustedes están conociendo el poder de Dios y están siendo participantes de la naturaleza divina. La palabra de Dios dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Dice en 1 Corintios 3:16, 3:15 y 16, que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, somos participantes de una naturaleza divina. Eso dice la palabra del Señor en Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza divina. Somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios es que tú tienes los genes de Dios. Tienes la genética divina. Somos renacidos por el Espíritu. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Somos renacidos de Dios. Y eso le está diciendo, ustedes, los que tienen la fe genuina, la fe verdadera, la misma fe que nosotros los apóstoles, está diciendo aquí, después léanlo, dice, y han alcanzado la naturaleza divina, han conocido el poder de Dios, lo están conociendo, y eso los ha llevado a que se aparten del mundo corrupto. De este mundo, dice en el verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, nosotros hemos conocido al Señor. Dios ha revelado a nosotros su inmenso poder, lo estamos conociendo. La naturaleza divina, Dios ha compartido su naturaleza divina en nosotros. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos salido, nos hemos apartado de la corrupción. Nos hemos apartado de la corrupción del mundo. Apartarse de la corrupción del mundo significa que nosotros no vivimos de acuerdo a las cosas que el mundo practica. Nosotros no vivimos de acuerdo a lo que el mundo vive. Los códigos del mundo no son nuestros códigos. Vivimos otros principios, otros valores. Vivimos de otra manera. Como el Señor en Juan 17, cuando oraba por los discípulos, le decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero estamos guardados del mal. Y está hablando el apóstol Pedro. Esa es la característica de los hombres que le está hablando. Dios se ha revelado a nosotros, estamos participando de la naturaleza divina, estamos siendo apartados de las cosas del mundo, de la corrupción del mundo, de lo que corrompe al mundo. Nosotros no vivimos de acuerdo a eso. Y en el verso 5 empieza lo bueno. Dice, ustedes, vamos a leer el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, vamos a detenernos ahí. Lo que está diciendo, dice, ustedes, también ustedes, los que están viviendo esto, aquí hice una anotación, dice, esfuércense al máximo, poniendo toda diligencia, por esto mismo, poniendo toda diligencia, esfuércense al máximo de añadir a vuestra fe virtud. Dice, la fe, hermano, es lo que nosotros tenemos, la que nos hace salvos. La Biblia dice que debemos creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Nosotros debemos tener fe en la obra
redentora de Jesucristo, y eso nos da la salvación. Jesucristo nos salvó, Él nos limpió, y nosotros por creer en Jesucristo somos salvos. Si nosotros creemos en Él, somos salvos. Lo que Dios requiere es que nosotros creamos en Jesucristo. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que nos redime. Un día el Señor hoy día, a los que creen, a los que tenemos fe en Jesucristo, el Señor no nos mira directamente. Nos mira a través de, por poner un ejemplo, una lupa gigante, teñida de rojo con la sangre de Jesucristo. Así nos mira el Señor. Porque si el Señor me mirara tal cual soy, sería un pecador más. Pero el Señor me mira a través, yo le digo al Señor, Señor, yo sé que soy pecador, pero mírame a través de la sangre de Jesucristo. Él pagó por mis pecados. Él me perdonó. Yo tengo esa fe, yo creo en Él. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Me ve a través de la sangre de Jesucristo, y por esa sangre yo soy justificado. Por esa sangre yo soy perdonado. La fe en Jesucristo es lo importante. La fe en Jesucristo es la que salva al hombre, es la que nos salva del pecado, es lo que nos da vida eterna, y el que nos da la promesa de la vida eterna es la fe en Jesucristo. Nosotros podríamos vivir esta fe y decir, ya, yo creo en el Señor, yo creo en Jesucristo, pero mi vida yo la vivo, zapateo en toda la fonda. Fonda que esté, ahí voy a zapatear. No es así, porque no se trata de que yo vivo la fe en Jesucristo, pero vivo una vida a mi manera, con mis reglas, con mis principios, con mis valores, como yo quiero. Yo hablo como quiero, me visto como quiero, hago lo que quiero, no le rindo cuenta a nadie, vivo una vida liberal. Como hoy día hay mucha gente que se escudan en la gracia, como dice la palabra, y usan la gracia como libertinaje. Viven una vida totalmente mundana, pero dicen ser cristianos. Y vamos a ver si es correcto o no, según la Escritura. Porque todo lo que hay que verlo según las Escrituras. Nuestra regla de vida es las Escrituras. Han habido por ahí muchos falsos profetas que han dicho que no, que el sentir, el discernimiento del Espíritu y el sentir, no. El discernimiento del Espíritu es conforme a la Escritura, no conforme a lo que yo siento. Es conforme a lo que está escrito. El Señor se dio a conocer a través de la palabra. Y dice en el verso 5, ustedes pongan el máximo esfuerzo y añádanle a la fe, añadir, añadir a vuestra fe, añadir. ¿Qué es lo que es añadir? Yo estuve investigando. Añadir a la fe. Añadir es una palabra griega que se usaba para decir esta palabra, suministrar todo lo necesario. Eso significa suministrar todo lo necesario para que el asunto en cuestión sea efectivo. Eso es añadir. Entonces lo que está diciendo, añádanle a la fe que salva la debemos tener, pero a esa fe salvadora, agréguenle, añádanle, denle lo necesario, suministren lo necesario para que esa fe sea efectiva. Porque si yo tengo una fe en Jesucristo, pero vivo mi vida al lote, eso no sirve. Según la Biblia, no sirve. Porque la palabra de Dios es clara para decirnos que nuestra vida tiene que tener frutos. Si no tiene frutos, estoy autoengañado. Me engaño a mí mismo. Dice el verso 5,
ustedes pongan el máximo esfuerzo añadiendo a la fe. Dice, vosotros también poniendo vuestra diligencia. Por esto mismo, añadid, o sea, suministrenle a su fe recursos para que su fe sea verdadera, virtud. Suministrenle virtud. Agréguenle virtud. Añádanle a vuestra fe virtud. El problema es, ¿qué es lo que es la virtud? La virtud era una palabra griega que significaba el don de Dios que da, es un don que Dios da para que uno actúe, tenga actos de heroísmo. En el fondo eso significa. Es un don de Dios para que uno tenga actos heroicos. Y eso es lo que significa literalmente. Pero la aplicación de esa palabra era: tengan una vida de excelencia. Una vida de excelencia que sobresalga de la gente. Eso significa. Que nuestra vida virtud significa heroísmo, un don de Dios para que uno sea heroico, pero la aplicación es que nosotros debemos tener un estilo de vida que sobresalga del resto. Un estilo de vida de hacer el bien, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, y que eso sobresalga del resto, que me destaque. Eso es virtud. Si un músico, yo soy músico, hay músicos que tocan un instrumento, y yo creo que aquí hay muchos que tocamos instrumentos. A lo mejor uno toca 2 notas, otros 3 notas, algunos toca el triángulo, todos podemos tocar un instrumento. Pero hay quienes se dedican a trabajar en un instrumento y se le dice, es virtuoso en el instrumento. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Este hombre es virtuoso. ¿Y sabe lo que hay detrás de ese virtuosismo? Él sobresale del resto. No es un músico cualquiera, sobresale. Tiene una habilidad extraordinaria. Y eso lo hace sobresalir. Dice que a nuestra fe tenemos que aplicarle virtud. Un acto sobresaliente, donde se vea que hay un trabajo profundo, que hay una dedicación detrás de la fe. No solamente fe, sino que hay una dedicación, algo que yo trabajo en ello. Y dice la palabra en el verso 5, sigue diciendo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Fe, virtud, conocimiento. La fe es lo más importante, eso es lo que tiene que estar, pero a la fe hay que añadirle virtud, o sea, actos sobresalientes. Y eso, una persona puede tener un acto sobresaliente. Puede ser una persona buena, una persona que tenga atributos especiales, que sea bueno, que sea generosa, por ejemplo. Y uno puede decir, no, esa persona es virtuosa porque es generosa, porque se desprende de las cosas, se desprende y da. Nosotros podríamos decir que eso es cristiano. A veces, ustedes han escuchado, hay gente que, yo he escuchado muchas veces decir que hay gente que moralmente es más intachable que los cristianos. ¿Han escuchado eso, no? ¿Han escuchado ustedes decir, no, esta persona, no sé, pues es alcohólico, pero es una persona tan buena, tan noble, tan justa, tan especial? O por ejemplo, que es muy de moda, hoy día se da mucho, esta persona tiene una tendencia sexual X, pero es intachable en su vida. ¿Han escuchado algo así? Yo he escuchado muchas veces. ¿Saben, hermano? Hay una corriente filosófica que dice que uno debe buscar hacer el bien desinteresadamente. ¿Cierto? ¿No han escuchado eso? Hacer el bien desinteresadamente.
sin tener ningún interés, solamente dar por dar. Y ¿saben qué? La iglesia ha tomado esa filosofía humanista y la introdució a la iglesia como que fuera algo de Dios. Y la Biblia no dice eso, eso es antibíblico. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos hacer el bien recibiendo el galardón que Dios nos da. Porque Dios siempre te dice que hagas algo y es por su gloria, es por Él. Y Él te beneficia, Él te bendice. Dice, bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. O sea, el Señor, y en su palabra el Señor nos dice que debemos desprendernos de la riqueza, que debemos desprendernos, que debemos... Pero dice, de ellos es el reino de los cielos. El Señor promete. El Señor nos dice que nosotros debemos hacer cosas, bendecir a los demás, dar a los demás, pero Él da galardones también. Y yo debo ir detrás de los galardones que Dios da. Yo debo ir detrás de las promesas que el Señor me promete. Yo debo ir detrás de lo que el Señor me dice. Eso de ir desinteresadamente es un principio humanista y no es bíblico. Y hay algunos ejemplos. Yo anoté aquí algunos ejemplos, que anoté algunos, pero no me quise entrar muy profundo porque me iba a salir un poco del tema. Dice, hacer el bien por lo que Dios nos ofrece o promete. En Lucas 12, 32, 33 y 34. ¿Lo puedes poner? Lucas 12, 32, 33 y 34. Lucas 12. Eso. 32. Dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezan, tesoro en los cielos, que no se agoten, donde ladrones no llegan, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tu corazón, allí también está vuestro tesoro. Aquí está hablando de despojarse. No hagan tesoro en la tierra, despójense. Pero miren lo que dice en el verso 32, en el primero. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. El Señor promete el reino. La promesa del Señor es darnos el reino. Debemos despojarnos, debemos, como decía Débora adelante, vivir con austeridad. Debemos aprender a vivir con austeridad, despojarnos. No podemos soñar como esas doctrinas que hoy día andan de moda, la prosperidad, hay que ser exitoso, hay que ser... No, la Biblia no habla de eso. Los contextos de la Escritura no habla de eso. Al contrario, la palabra del Señor dice que debemos aprender a vivir en este mundo con austeridad, sabiamente. Y dice que de acuerdo prospera nuestra alma, también prosperaremos físicamente o materialmente. Pero no significa que vamos a ser ricos, sino como dice en el versículo que leía delante Débora, el Señor promete lo necesario para vivir. Eso sí nos asegura. Más allá de eso, cuidado, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso dice la palabra del Señor. Hay otro versículo donde Pedro hace una pregunta. Dice, en Marcos 10, 28 al 31. Marcos 10, 28. Vamos a esperar ahí a nuestro biblista. Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra, con persecuciones, en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Se dan cuenta? El Señor nos dice, despréndanse, dejen, den, inviertan su vida en otros.
y yo los bendeciré. No es que uno tiene que dar, yo doy interesadamente en lo que Dios me va a recompensar. Porque yo voy detrás de Dios. Yo quiero alcanzarlo a Él. Porque yo quiero conocerlo, quiero estar con Él. La palabra del Señor dice que debo añadir a la virtud conocimiento. No es solamente que yo haga las cosas por hacerlas. Porque hay mucha gente buena, hay mucha gente honesta, hay mucha gente amable, hay mucha gente que tiene muchas virtudes. Pero eso no significa que están bien delante de Dios, sino que lo hacen muchas veces por sí mismos, muchas veces dan, muchas veces bendicen, muchas veces tienen buenas acciones, pero por ellos mismos, por satisfacerse a ellos mismos, por ser reconocidos por los demás, por ser adorados por los demás, por ser aplaudidos por el reconocimiento de los demás. Muchas veces se da por esas razones. Pero un cristiano, ¿por qué dice añadir a vuestra virtud conocimiento? El conocimiento, según la palabra del Señor, dice el conocimiento es sabiduría y entendimiento. A eso se refiere. A la sabiduría y al entendimiento. A la sabiduría y el entendimiento ¿de qué? De saber a quién sirvo. Yo debo entender y saber a quién sirvo. El Señor me ha dicho, vemos en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, un montón de cosas que el Señor nos dice, de mandamientos. El Señor nos dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Bendice al que te maldice. Ora por aquel que te ultraja, por aquel que te quita, que te roba, que te mata. Ora por él. Y yo debo entender que cuando yo lo hago, que cuando yo hago el bien a aquel que me está haciendo el mal, cuando yo hago lo correcto y esa actitud de hacer lo correcto sobresale, me hace sobresalir, no lo hago por mí, lo hago porque el Señor lo dijo. Lo hago para glorificar al Señor. El Señor dice que el mundo tiene que ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre. Esos son los frutos de un cristiano, de una fe verdadera, una fe genuina. O si no, la fe está muerta. Una fe sin las obras que el Señor me demanda es una fe muerta. El Señor me demanda tener obras, pero las obras que el Señor me demanda son hacer lo que Él dijo. Hacer lo que Él ha dicho en su palabra. Esa es una fe viva. Cuando yo actúo de acuerdo a la palabra, soy obediente, obedezco a la palabra, mi fe es viva. Mi fe es correcta. Mi fe es genuina. O si no, si es solamente una fe, un creer, pero sin una vida consecuente, eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. Nosotros debemos añadirle a nuestra fe virtud y conocimiento. Y al conocimiento dice dominio propio. Este es un término que se usaba mucho en los atletas de aquel tiempo, el dominio propio. ¿De qué se trata el dominio propio? Es una palabra, el sinónimo de autocontrol. Dominio propio, autocontrol. Aquí muchas veces se usa esta palabra, de la misma raíz, se ocupa en la Biblia para decir que tengamos en sujeción nuestra vida sexual, que la controlemos, que nos esforcemos porque nuestras pasiones y deseos estén controladas, por una parte. Pero también se aplica a nuestra ira, a nuestro enojo, a las glotonerías,
Debemos controlarla. Yo meditaba mucho en esto, ¿no? Porque resulta que yo he bajado 17 kilos, por los que, si no lo han notado. He bajado 18, diría yo, porque bajé un hoyito del cinturón. Yo, 17 kilos, ¿no? Casi un claudito. ¿Y sabes qué? Ahí se asomó la ropa, después me va a retar. A mí me dijeron que tenía diabetes. Me asusté. Yo dije, no, Señor, esto es una montaña para mí. Es una montaña, es como subir una montaña con una carretilla cargada cuesta arriba, así, para mí. Esto es difícil. Y empecé a orar al Señor y le pedí al Señor que me diera fuerza de voluntad. En estos últimos tiempos soy amigo, pero amigo, de la lechuga, del coliflor, del apio. Soy amigo. O sea, ya, yo pensé que eso era eso verde era no sé, para tirarse encima y revolcarse en el pasto. Pero me lo he comido. No como pan prácticamente. Yo me comía de a 5 o 6 panes diario. Estuve un periodo de comer 1 mes y medio sin comer pan. Después me comí algo he comido después. Bueno, en la dieta la doctora me dijo que podía comer un diente de pan. De los 4 de la marraqueta, un diente. Yo lo contaba de a 3 días, 5, y después me comí 1 y medio. Es un sanguchote. Pero hacer eso, hermano, cuesta, es difícil, es terrible. Pero ahí uno tiene que apelar y tiene que pedir fuerza al Señor. Y uno tiene que aprender a autocontrolarse. Uno tiene que aprender. Con dolor, con sufrimiento, con esfuerzo, tiene que aprender. Ahora, todas las pasiones y deseos desordenados del ser humano, el que sea, compradores compulsivos, porque hay también hombres, son deseos desordenados que debemos tratar y tenemos que controlarlo. A veces gastamos más de lo que ganamos. Debemos aprender a vivir con lo que tenemos. No tratar de aparentar y de escalar más allá. Debemos aprender autocontrol, dominio propio, dominar nuestra forma de vivir. Eso dice la Biblia. Hoy día, muy pocas veces yo he escuchado predicaciones acerca de vivir austeramente. Yo les quiero contar, y de aquí yo creo que yo quería que Rose estuviera. Yo me quiero detener acá. Rose no sabía que yo iba a hacer esto, y yo tampoco. No, sí. Nosotros con Rose, hace un tiempo atrás, tomamos una decisión. Nosotros tenemos una casa que estamos pagando, llevamos 10 años pagando una casa en un buen barrio, una bonita casa, una buena casa en un buen barrio, bien bonita, en Lomas de Bellavista, condominio. Y nosotros decidimos vender nuestra casa. ¿Saben por qué? Porque tenemos una deuda de 30 millones de pesos, incluyendo nuestra casa. Y un día orando con Rose, ahí está Rose, se asomó. Un día orando con Rose, le dijimos, Señor, queremos servirte. Queremos servirte y queremos poner nuestra vida para que tú nos lleves donde tú quieras. Y el Señor a Rose y a mí, por separado, nos dijo, ¿y si yo los mando? Rose, ¿por qué no venís? Rose, ven. A mí me dijo el Señor que yo tenía... Yo creo que cuente, Rose, lo que el Señor te dijo a ti. Rose no tenía... Estamos hablando del dominio propio y del autocontrol.
¿Qué te dijo el Señor cuando, cuando te habló aquella vez cuando empezó todo el terremoto en nuestra vida? Bueno, algunos ya le he comentado. Estábamos un día aquí, un día miércoles, orando por la picada y empezamos a orar y pidiéndole a Dios que levantara a alguien, que pusiera la carga en el corazón de alguien por las personas que están allá, pidiendo que Dios hiciera algo que moviera la voluntad de algunos, porque Dios te llama. Entonces estaba en eso, me acuerdo que estaba ahí por atrás donde están los controles, y empecé a orar y a decirle: Señor, tú conoces las personas que están allá, tú conoces sus corazones, tú conoces la situación que ellos viven, la falta que tienen de ti, de tu palabra y todo. Y pon en alguien, Señor, la carga y todo eso. Entonces el Señor me dice: ¿y tú estás dispuesta? Y yo le dije al tiro: sí, pues Señor, si tú me mandas, yo voy. Pero tendríamos que hacer un cambio de vida con Claudio. Y no por dejarlos a ustedes, hermanos, pero uno es siervo del Señor y uno tiene que ir, estar dispuesto a ir donde Él dice. Entonces yo le dije: sí, Señor, tú sabes que yo puedo, iríamos. Y yo sé que eso sería así. Entonces yo le dije: pero uno automáticamente empieza: sí, pues tendría que pedir traslado en mi trabajo para allá cerca de Puerto Mono, en Osorno, y ver cómo ir a la picada todos los días, vivir por ahí cerca. No sé, empecé a cranearme. Entonces empecé así a decirle al Señor eso: Señor, tendría que pedir traslado, esto, este otro. Y de repente Dios me dice: ¿y si yo te digo que renuncies? Yo le dije: Señor, tú sabes que yo lo haría, pero tengo estos problemas. Tengo un préstamo que me deducen de mi sueldo, tenemos otro préstamo fuera del sueldo, tenemos el dividendo de la casa. Y tenemos: y Señor, ¿cómo voy a dejar todo eso? ¿Con qué lo vamos a pagar? Y el Señor me dice, y eso le he contado a varios, que me partió el corazón, lloré toda la semana. Me dijo: ¿por qué has invertido tu vida y has tomado decisiones en cosas que yo no te he pedido? ¿Por qué has puesto lazos sobre tu vida que te impiden servirme? Y me dice: porque no te bastó lo que yo te di. Y eso partió mi corazón, porque muchas veces, hermano, el Señor pone límite a nuestra situación financiera, pero nosotros pedimos préstamos como diciendo: oh, el Señor me lo solucionó. O quería ampliación de la casa, o quería un préstamo, o quería un auto, o quería cualquier cosa, y el Señor me dice: invertiste en tus prioridades, invertiste en tus comodidades. Y claro, porque a nosotros desde niños nos han enseñado que tenemos que luchar por una casa, que tenemos que luchar por un vehículo, porque tenemos y tenemos y tenemos. Y sucede que decimos que servimos al Señor, pero en realidad vivimos para nosotros. Y creemos incluso que el Señor debe respondernos, porque nosotros diezmamos y ofrendamos. Y el Señor me dijo: porque no te bastó el sustento que yo te di para el día a día, porque quisiste más. Y me dijo: por eso has puesto lazos sobre ti y has dejado que las tinieblas te amarren. Y aunque quiera usarte, no puedo. Y eso me partió. Y lloré. Toda la semana, cada vez que me acordaba, lloraba. Cada vez venía, y después me acuerdo que ese domingo estuvimos aquí y Fernando compartió algo en la palabra para la ofrenda. Y el Señor me siguió dando así, como dice por ahí nuestro amigo de Reto, dice: y me daba el Señor, y me daba el otro día. Y yo decía: Señor. Pero saben, hermano, el Señor cuando nos habla es porque quiere corregirnos y es porque realmente quiere usarte. Entonces el Señor nos hace ver el hoyo en el que hemos estado y cómo yo, hermano, realmente esto me ha hecho tambalearme, porque conversaba con Claudio ese domingo después de que Fernando compartió ese día en la ofrenda. Yo lloraba y lloraba delante de Claudio y le decía: el Señor me dice esto, y yo lloraba, y el Claudio me decía, después de un rato que yo lloraba y lloraba sin consuelo, Claudio me dijo: ya, me dijo, cálmate, porque si no los hermanos van a pensar que te estoy retando. Porque yo estaba... Y entonces, pero realmente ha sido una cosa en nuestra vida que empezó desde ahí. Y después Dios empezó a hablarle a Claudio y ha sido un ir y venir de cosas. No sé
no sé a dónde vamos a llegar, pero sí, hermano, como nunca en este tiempo me he dado cuenta cómo este sistema diabólico que hay en el mundo nos tiene apresados. Y digo nos tiene porque veo que muchos cristianos están apresados financieramente y hoy día sufren las penalidades porque no hemos sabido vivir con el sustento que Dios nos ha dado para el día a día. Y si aprendemos, hermanos, a vivir en autoridad, les aseguro que incluso tendremos para dar, para bendecir. Yo les digo, las malas decisiones que hemos tomado con Claudio nos ha impedido bendecir a nuestros padres cuando han estado en necesidad, como hemos querido. Les hemos ayudado, pero no de la manera que podríamos. ¿Se dan cuenta? Bendecir a veces a la obra de Dios, a los misioneros, hermanos. Vivimos para nosotros, para comprarnos un plasma, un LCD, pero no pensamos en el hermano que está entregando su vida. ¿Sabe usted que el 3% de los misioneros, como nunca en este tiempo nos hemos metido en el tema de las misiones con Claudio a averiguar, el 3% de los misioneros solamente van a los lugares donde está prohibido predicar la palabra? Arriesgan su vida. No es nada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Entonces, o usted, hermano, va a rescatar o bien sostiene desde acá, pero no podemos estar viviendo para nosotros. Al término de nuestra vida moriremos y nada, hermano. ¿Usted piensa que usted está comprando una casa para su hijo? No, hermano. ¿Cuántas veces usted ha visto el de al lado que la mamá y el papá se mueren y los hijos venden? Piénselo. Nada, no vale nada, hermano, la pena. Así que démosle gracias al Señor por lo que tenemos y empecemos, por muy ajustado que nos veamos, a vivir con lo que el Señor nos da y, como decía de ahora adelante, a empezar a aprender a vivir del sustento del Señor. Amén. La palabra dice que al conocimiento debemos añadirle dominio propio, autocontrol. Nosotros hemos decidido ponerle límite a nuestras vidas. Eso significa vender nuestra casa, pagar todas nuestras deudas y con lo que quede, comprar algo y construir algo. Eso hemos decidido. Romper todas las tarjetas y vivir con lo que tenemos. Y vivir agradecido con lo que Dios nos da. Vivir agradecido, gracias Señor. Porque hoy día las deudas nos tienen atrapados. Nosotros no podemos, si queremos, desprendernos de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar préstamos. Porque tenemos que pagar dineros que hemos invertido para nuestra comodidad, para nuestros deseos, para cumplir deseos que no son los deseos de Dios. Yo les aseguro que la mayoría de las decisiones que hemos tomado no han sido respaldadas por el Señor. Y por lo mismo yo le pido perdón al Señor y le pido perdón a ustedes, porque nosotros debemos predicar con el ejemplo. Debemos predicar con el ejemplo. Nosotros con Robo hemos decidido empezar a predicar con el ejemplo. Nosotros estamos despojándonos de muchas cosas. El auto lo tengo en venta, necesito comprarme una camioneta, no para tener algo más grande, sino porque el vehículo lo quiero poner al servicio de la obra del Señor. Lo quiero poner al servicio de Dios, de ustedes, de ayudar, de apoyar, de bendecir. Un auto cómodo, bonito, de buen año, satisface mis deseos. A lo mejor una camioneta no va a ser más cómoda, va a ser de menos años, más vieja, pero la voy a poner al servicio del Señor. Que cuántas veces no hemos podido ir a dejar a algún hermano porque no caben hermano en el auto. Y tenemos un auto. Y podríamos tener una camioneta y podríamos, aunque no nos importa, llegar más tarde a nuestra casa. Y así debemos vivir, de esa manera. Eso es el Evangelio de Cristo, es lo que Dios nos manda. Y debemos vivirlo. Nosotros estamos dispuestos a pagar un precio. Pero, y les contamos esto, se los contamos, abrimos nuestro corazón. Y lo que el Señor nos manda es a vivir de esa manera.
despojándolo, renunciando. No solamente renunciando a algún pecado, sino que renunciando a nuestras comodidades, a nuestros proyectos de vida, a nuestros deseos. Y a veces, ¿qué pasaría si el Señor te pidiera tu sueño? Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen, Dios cumple sueños. Pero ¿sabe? Dios le pidió a Abraham su hijo. Y si Dios te pide tu sueño, ¿le darías tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Casarte? ¿Tener una casa? ¿Tener un auto? ¿Tener una vida, una buena familia? Y si Dios te pide tu sueño, ¿se lo daría? ¿O tienes demasiado invertido en tu sueño como para dárselo a Dios? No me conteste, hermano. Porque yo ya le contesté al Señor y le pedí perdón. Debemos arrepentirnos, hermano. Yo me he arrepentido delante del Señor por estar en esta condición que estamos. Y vamos a tener que renunciar. Y vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir. Y vamos a tener que hacer muchos cambios. Yo cuando hacía el estudio es mucho más largo que este, pero cuando llegué al dominio propio, no sé por qué no seguí escribiendo, aunque el estudio y la de la palabra era mucho más largo. Bueno, ahora sé por qué. Porque yo creo que el Señor nos está, con su palabra, Dios nos está confrontando. A nosotros nos ha confrontado. Yo no quiero poner en usted una carga mayor de la que usted puede llevar. Eso lo hace el Señor. Yo lo que le quiero contar es que la palabra del Señor nos confronta. La palabra de Dios es la que confronta el corazón. Un sentimiento no confronta, es la palabra de Dios la que confronta nuestros corazones. Y nosotros hemos decidido a no hacer más tesoros aquí en la tierra, sino que hacer tesoros en el cielo. Donde esté mi corazón, ahí va a estar mi tesoro. Y nuestro corazón y nuestro tesoro es hacer la obra del Señor, es predicar el Evangelio. Y si si un día ustedes nos ven partir a otra ciudad, o a otro país, o a otro continente, alégrense, no se pongan tristes. No sabemos lo que va a pasar. Yo hace un tiempo atrás le decía a Ro que yo no quería que Dios me mandara a ninguna parte. ¿Te acuerdas? Dice, me gustaría que Dios me usara, es potente, pero no me gustaría que me mandara lejos. Y menos a la punta del cerro. Pero saben que no somos de nosotros. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, no nos pertenecemos a nosotros. Nos pertenecemos al reino de Dios. Nos pertenecemos a Cristo. Y debemos poner nuestra vida, como yo muchas veces lo he predicado, y creo que ahora lo estoy predicando, viviéndolo, debemos vivir rendidos a Cristo. Rendidos a Cristo. Jesucristo lo dio todo y yo le debo toda mi vida. No le debo parte de mi vida o todo. Es todo para Él. Yo les pido que nos pongamos de pie.